Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bienvenidos a un capítulo de Medicoblastos Informados. Hola querido público, nosotros somos los Medicoblastos y el día de hoy, en nuestra nueva cápsula, les vamos a hablar de un tema muy interesante que está aquejando a nuestra sociedad, sobre todo en México, y este tema es la obesidad. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué es la obesidad? Bueno, para esto tenemos a nuestro compañero Medicoblasto, Diego. Hola Diego, ¿qué nos puedes hablar acerca de la obesidad? Hola, Itzel, muchas gracias. Bueno, tenemos que la OMS define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud. La Secretaría de Salud define a la obesidad como un incremento de peso corporal asociado a un desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del organismo, en la que aumenta fundamentalmente la masa grasa con anormalidad de distribución corporal. Se considera hoy en día una enfermedad crónica originada por muchas causas y con numerosas complicaciones. Qué interesante, Diego. O sea que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Pero bueno, ¿qué pasa a nivel mundial? ¿Qué es lo que podemos encontrar en todo el mundo? ¿Todo el mundo es obeso? ¿Qué es lo que nos puedes platicar de esto, Marina? Gracias, Ixel. La verdad es que es un problema que ha ido incrementando. De hecho, desde 1975 hasta la fecha, las cifras de casos con obesidad y sobrepeso en todo el mundo se han triplicado. De hecho, en 2016 más o menos, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años ya tenían sobrepeso. Y de estos, 650 millones ya eran obesos. De hecho, 39 millones de niños menores de 5 años ya tienen sobrepeso y obesidad para pues, el año 2020. No obstante, pues conocemos ya a nivel mundial que es algo que nosotros podemos prevenir. Ok, pero ¿qué pasa en México? Nosotros, como lo sabemos, somos uno de los países más obesos en el mundo. Y bueno, ¿quién nos puede platicar un poquito acerca de esto? Me parece que el compañero Víctor. Víctor, ¿qué nos puedes platicar de esto? Tienes razón, Itzel. El panorama en México no es nada alejado del panorama en el mundo, ya que somos uno de los dos países con la prevalencia en sobrepeso más alta en todo el mundo. En México, el 70% de los mexicanos padecen sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Son cifras alarmantes. Además, esta enfermedad, lo que más nos preocupa es que está asociada principalmente con la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer. En 2016, 72.5% de los adultos presentaron sobrepeso y obesidad. Además de que se estima que el 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles a sobrepeso y obesidad. Y además, esta enfermedad, como lo sabemos, actualmente se ubica como la primera causa de muerte entre la población mexicana. El sobrepeso afecta a todos los grupos de edad, incluyendo niños, adolescentes y adultos, pero los grupos que han presentado un mayor incremento en los últimos 6 años han sido las mujeres en edad reproductiva y los residentes de zonas rurales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la prevalencia de la obesidad. Muchas gracias, Víctor. Pero aquí me surge una nueva pregunta. ¿Quiénes pueden padecer obesidad? Todos podemos padecer obesidad, solamente los niños, solamente los adultos, solamente los jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Para esto tenemos a Brian, él nos va a platicar un poquito de esto. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Brian? Muchas gracias, Itzel. Bueno, a la obesidad se le conocen, retomando el concepto que es una enfermedad multifactorial, se le reconocen causas o antecedentes que pueden abarcar desde los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Desde los psicológicos tenemos enfermedades o padecimientos mentales donde estos tendrían un alto impacto en las conductas alimenticias que podría llegar a desarrollar la persona. En cuanto a las esferas sociales, bueno, el hecho de que se difunda un autoconsumo en la dieta
gran cantidad de grasa y que esto sea alentado a través de las grandes industrias representa un gran factor de riesgo para toda la población en general. Y en cuanto a biológicos, bueno, tenemos diferentes aspectos que abarcan la alimentación, en donde el mayor riesgo se atribuye a una dieta hipercalórica, en donde principalmente se basa por el consumo de grasas, dulces, bebidas azucaradas, endulcorantes. Y pues bueno, eso resulta también en la motivación de la sociedad y también una reducción en la actividad física, producto del aumento de conductas de sedentarismo, como ver televisión, los videojuegos, entre otros. Y por último, los factores de riesgo más importantes son los que ocurren a nivel genético, que alteran las vías de señalización que tiene el organismo para regular los aspectos como el apetito o la inhibición de este. Muchas gracias, pero no solo nos hagan caso a nosotros. Aquí, como invitados, les traemos lo mejor. Tenemos también invitados que son expertos en esto. Entonces, lo que ellos nos dijeron fue esto. Pues definitivamente en México la obesidad es un gran problema, pero es un problema multifactorial. Anteriormente se encasillaba solamente la obesidad como un acúmulo de tejido adiposo excesivo, ¿no? Y pues se usaba mucho el índice de masa corporal, lo cual actualmente pues ya lo encontramos un poquito más obsoleto. Vemos que ya el tejido adiposo es considerado como un órgano. Antes pues que se tenía esa creencia, ¿no? Ay, el niño está más cachetoncito, está más sano, si el niño está muy flaquito, pues le faltan vitaminas, tiene que comer. Entonces vemos que son varios factores, tanto ambientales, culturales, que van formando todo esto. La obesidad va mucho más allá de come menos, muévete más. También es algo que tiene mucho estigma, ¿no? Que incluso normalizamos el hacer el bullying, ¿no? Ay, el gordito. Ay, no sé qué de niño, ¿verdad? Entonces, es primero recordar la persona y después la patología. Entonces, la forma más correcta que también debemos de utilizar en nuestro lenguaje, sobre todo como profesionales de la salud, es una persona que vive con obesidad, así como otras patologías, ¿no? Vive con diabetes, vive con hipertensión. Debemos empezar a quitar esas etiquetas porque está comprobado que eso genera mucho estigma y también un fracaso en el tratamiento. Si nuestros pacientes ya van con esa etiqueta de no, pues soy el gordito, realmente es súper complicado el tratamiento. Y sobre todo recordar que no somos islas. Debemos de trabajar en conjunto el área médica, el área de psicología, de nutrición, de enfermería, de trabajo social. O sea, lograr que se haga ese puente, ¿sí? Porque va mucho más allá de solamente tómate este fármaco, solamente sigue esta dieta. Vamos a ver que influyen incluso mucho las regulaciones sanitarias, el acceso a los alimentos. Es muy común que diga la gente, es más fácil que salga y me compre un refresco a que me compre una ensalada, ¿no? O incluso más barato, más accesible. Debemos de dejar de culpabilizar al individuo por vivir con obesidad y hay que entender que son muchos determinantes que van a estar dictando que una persona viva con obesidad o no. Estamos hablando desde la programación materno-fetal, ¿no? Desde la nutrición de la mujer. La salud de la mujer es vital, ¿sí? Entonces, y no se diga en la época del embarazo. Si una mujer gana un peso excesivo durante su embarazo, tiene diabetes gestacional, si nace un bebé, pues arriba de los 4 kilos, pues ya estamos programando metabólicamente a ese niño para que ya tenga cierto número de adipocitos, cierta respuesta metabólica que ya va a estar condicionando el que viva o no con obesidad. La obesidad no es solamente un tema de estética, que mucha gente defiende, ¿no? Yo estoy de acuerdo con mi cuerpo y yo me acepto como soy, pero no es solo eso, es digamos, el riesgo que tiene una persona que tiene obesidad de tener enfermedades no transmisibles a largo plazo, ¿no? Enfermedades crónicas. Y esa es la parte que tenemos que ver. Y justamente en el medio de todo esto
hay, por ejemplo, algún término que alguna gente utiliza que es el obeso metabólicamente sano. Esto es una persona que sí tiene exceso de grasa corporal, pero también tiene una buena cantidad de músculo, que si se le toman estudios de laboratorio tiene perfectamente bien triglicéridos, colesterol, glucosa, insulina, etcétera. Entonces dicen, bueno, tiene una composición corporal que no es favorable porque tiene exceso de grasa, pero se les considera metabólicamente sanos. Entonces, en este espectro hay muchos puntos y cada persona probablemente tenga que ser evaluada de forma individual, más que decir tu sobrepeso, tu obesidad y tu peso normal. La alimentación, hay que decirlo, sí tiene un papel fundamental. No solamente son las cantidades, es la calidad de los alimentos y la variedad. O sea, es alguien que come alimentos, en general, a grandes rasgos, esto nos puede dar para horas de hablar, pero en general el consumo bajo de alimentos de origen natural como vegetales, frutas, cereales menos procesados, por ejemplo, leguminosas, y por el contrario, el alto consumo de alimentos ultraprocesados o industrializados. Mucha gente define los ultraprocesados como cualquier cosa que dura más de 2 meses en un aparador o en un refrigerador, ¿no? Porque es básicamente que tiene un proceso industrial para mantenerlo y que tiene una finalidad comercial. Pero yo siempre, bueno, lo que les digo nuevamente es, si viene en una bolsita y sabe rico, eso no te lo tienes que comer, ¿no? Que son básicamente papas, galletas, digo, lo mismo que no deberíamos de abusar de alimentos con alto contenido de harinas como pizzas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que normalmente decimos, y eso es un pequeño mensaje abajo, porque no es que sea malo, no hay alimentos que por sí mismo este alimento es malo, ¿no? O sea, hay gente que puede comer eso, pero no es lo mismo comer, no sé, galletas, un paquete de galletas una vez al mes que comerse uno diario. Ok, una vez ya visto lo que nos dijeron los expertos, vamos a hablarles nosotros también acerca de un poco de la fisiopatología. Para esto nos va a ayudar mi gran compañera Sayuri. Sayuri, ¿qué nos puedes platicar un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad? Claro que sí, Itzel. Mira, primero debemos conocer que el tejido adiposo se va a componer de adipocitos y de estroma, junto con otras células que van a conformar el microambiente celular. Bueno, estas células van a formar diferentes grupos, entre ellos las células inmunes del tejido adiposo, y estas van a tener la capacidad de secretar factores que se van a relacionar con la inflamación y que en ciertas circunstancias esto nos va a llevar a un estado de antiinflamatorio a uno inflamatorio. Por otra parte, pues el adipocito puede desarrollarse mediante 2 procesos. El primero es la hipertrofia y el segundo la hiperplasia. Se ha considerado que en un momento determinado del crecimiento del adipocito, al aumentar su volumen de grasa, como lo es en la hipertrofia, alcanza un umbral de tamaño, ocasionando una hiperplasia. Una vez dado este proceso, se acumula una célula precursora y esta se va a generar a una nueva célula de adipocitos. Posteriormente, podremos decir que sabemos que es un proceso regulado por muchos factores y que la exposición de dietas altas en grasa hace que las células precursoras comiencen a proliferar a un nivel visceral sin necesidad de una señal de un adipocito hipertrofiado. Pero una vez que este alcanza el umbral, el adipocito hipertrofiado va a presentar una disfunción, en su actividad caracterizada por disminución de sensibilidad a la insulina, inflamación en tejidos y entre otros. Una vez mencionado lo anterior, pues debemos conocer que en la niñez y en la adolescencia es el proceso dominante del desarrollo, es una hiperplasia en determinados estadios. Esto se debe a que es más fácil la adipogénesis. Por lo contrario, en los adultos es más difícil esta situación, ya que se alcanza un mayor tamaño del adipocito siendo desarrollado mediante la hipertrofia en la ganancia de peso. Por eso es que en la etapa infanto-juvenil es importante la prevención de la obesidad, puesto que una baja de peso solo disminuirá el volumen y no la cantidad de adipocitos. Por otro lado, en los adultos, el número de adipocitos permanece estable con respecto a la cantidad de adipocitos alcanzados en la adolescencia.
Muchas gracias, Ayuri. Entonces podemos concluir que la obesidad es un estado preinflamatorio, quiere decir que está en constante inflamación. Y bueno, en México se conocía que podemos utilizar lo que es el índice de masa corporal para poder nosotros saber si alguien tiene obesidad, pero ahorita está en desuso. ¿Por qué? Porque justamente como nos comentaron los expertos, nosotros no podemos basarnos en el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cuerpo no solamente tiene grasa, sino también tiene músculo, también tiene el peso distribuido en otras cosas, como quizá el agua, como quizá todos estos componentes de nuestro organismo, y no por eso somos obesos. Entonces, bueno, pero se conocía que conociendo el índice de masa corporal, nosotros podríamos decir si una persona tenía obesidad. Pero como bien nos lo decía Sayuri, tenemos obesidad hipertrófica y obesidad hiperplásica. Y bueno, la hipertrófica suele ser un poco más peligrosa. ¿Por qué? Porque se ve asociado a factores genéticos que ya nos había comentado Brian. Y estos factores genéticos pues son muy difíciles de quitar con ejercicio, con dieta, que es como normalmente nosotros tratamos la obesidad. Entonces, bueno, justamente el adipocito está en un tejido que es el tejido adiposo, y el tejido adiposo es un tejido endocrino. ¿A qué se refiere con endocrino? Endocrino es un término que utilizamos para referirnos a la secreción de las hormonas. Entonces, bueno, sabemos que en la obesidad influyen muchos factores. Uno de estos son las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que nos van a ayudar o nos van a hacer pues cumplir muchas de nuestras funciones, pero hay unas hormonas que suelen ser peligrosas, en este caso en la obesidad. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos a la adiponectina, tenemos a la aumentina, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, como bien lo mencionaba Sayuri, que son uno de los factores proinflamatorios, igual que la interleucina 6, la interleucina 1, la resistina, que es uno también de los más importantes, y la adiponectina, que creo que ya se los mencioné, pero esto es muy importante porque la adiponectina favorece la acción de la insulina. La insulina ya la han escuchado frecuentemente, que normalmente se ve afectado en las personas con diabetes. Si esta persona no tiene adiponectina, que es en el caso de la obesidad, lo que suele pasar es que se afecta toda toda esta función. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento en la inflamación de los tejidos. Entonces, también de las más importantes es la resistina. La resistina lo que nos va a ayudar es que nosotros pues podamos mantener una regulación en esto de la insulina. Pero ¿qué pasa si falla? Pues nos puede causar una resistencia en la insulina. La insulina, como les comentaba, es una hormona que nos ayuda a meter la glucosa a nuestras células. Cuando la insulina no funciona, esa glucosa se mantiene en la sangre. Entonces, esto nos va a generar que haya muchísimas desregulaciones, tanto cerebrales, tanto cardíacas, tanto en todo nuestro cuerpo. Entonces, esto es muy peligroso. El factor de necrosis tumoral alfa, como lo dice bien su nombre, causa necrosis. ¿Qué es necrosis? Pues la necrosis es una muerte a nivel de los tejidos. Entonces, cuando mueren estos tejidos, pues se va a afectar básicamente todo nuestro cuerpo y no es lo que queremos. También tenemos la leptina. La leptina también es una hormona, una sustancia química que nos ayuda a controlar el apetito. Entonces, cuando nosotros comemos, nos sentimos llenos. Pero ¿qué pasa con estas personas con obesidad? Pues a pesar de que sigan comiendo, no se llenan. ¿Por qué? Porque la leptina ya está desregulada. Nosotros ya no podemos sentirnos llenos comiendo poquito. Necesitamos comer más y cada vez más y cada vez más. Por eso es que hay personas que lamentablemente llegan a la obesidad mórbida. Y esto que va a pasar, también la leptina aumenta la actividad del sistema inmune. En este caso son los macrófagos. Los macrófagos son unas células que se comen a las bacterias. Pero en esta desregulación de la leptina, lo que va a pasar es que los macrófagos van a empezar a fagocitar grasa. Entonces empiezan a comer grasa, como si fueran los Pac-Man, ellos empiezan a comer grasa. Entonces, lo que va a pasar es originar a células espumosas.
Estas células espumosas son prácticamente monstruos. Y estas células espumosas lo que van a hacer es formar unas placas llamadas placas de ateroma, que lo vamos a ver ahorita. Esas placas de ateroma lo que va a pasar es que va a obstruir que pase la sangre. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una llave de agua abierta y lo tapan, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar, ¿no? Y justamente esta placa de ateroma, que es básicamente una placa dura que no permite la entrada de la sangre, pues no va a llegar esa sangre a su corazón y a sus demás tejidos. Entonces, esto es muy peligroso porque puede conllevar lo que es los infartos, infarto de miocardio. Entonces, todo esto nos puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Si no nos atendemos correctamente a la hora que debería ser. Y bueno, todo esto es muy peligroso para nosotros. Entonces, ¿qué nos podría causar? ¿Cuáles son las cosas más graves que nos podría pasar? ¿Qué nos podría causar todo esto, Víctor? ¿Qué nos dices tú? Bueno, pues como ya lo habían mencionado mis compañeros, la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de múltiples enfermedades crónicas que tienen una alta contribución en la generación de discapacidad y mortalidad temprana atribuible a estas enfermedades. Algunos ejemplos de las enfermedades que son acompañantes de la obesidad serían la enfermedad coronaria, la diabetes tipo cáncer de endometrio, de mama y presión arterial alta, dislipidemia, accidente cerebrovascular, enfermedad de hígado y de la vesícula, insomnio y problemas respiratorios, artrosis, que es la degeneración del cartílago y el humo, es la alteración de la incluso llegando a causar infertilidad. Qué interesante, Víctor. Y bueno, ahorita les vamos a poner algunos consejos que nos dejaron algunos expertos para nosotros. Entonces, aquí están los. Bueno, pues como lo han mencionado mis compañeros, la obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas que tienen una alta contribución en la generación de discapacidad, mortalidad temprana atribuible a estas enfermedades. Múltiples investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso, hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumentan los riesgos de padecer las siguientes enfermedades. Enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer de endometrio, de mama y de colon, hipertensión, que es presión arterial alta, dislipidemia, accidente cerebrovascular, enfermedad del hígado y de la vesícula, apnea del sueño o insomnio y problemas respiratorios. Artrosis, que es la degeneración del cartílago y del hueso subyacente a una articulación, y problemas ginecológicos, como son la alteración de la menstruación. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Entonces, nosotros podríamos cambiar mucho esto. Hay algunos factores de riesgo que no son modificables, como las genéticas, que ya nos habían mencionado, pero hay otras que sí podemos modificar. Disminuir lo que es el sedentarismo, haciendo ejercicio, o, por ejemplo, disminuir el consumo de tabaco, ¿no? Que el tabaco tiene sustancias que hacen que nosotras podamos padecer de la obesidad. Pero, bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones de algunos expertos que también nos dan su propia opinión. Aquí está. Y bueno, por parte de cada uno de los medicoblastos les vamos a dar una recomendación. Yo les recomiendo disminuir el consumo de alcohol y mejorar la alimentación. Yo les recomiendo disminuir las prácticas de sedentarismo, sino por el contrario, poder buscar mejores localizaciones para realizar nuestra alimentación. Yo les recomiendo medirse constantemente y siempre tener presente los valores para obesidad. Yo les recomiendo que consuman una alimentación que sea balanceada de acuerdo al plato del buen comer. Y dejar de consumir alimentos como comida procesada, comida rápida, refrescos, edulcorantes y dulces te coloca del otro lado en cuanto al cuidado alimenticio.
Y sobre todo lo más importante, cuando veas a alguien o cuando te digan que eres propenso a la obesidad, no dudes en asistir con tu médico más cercano, porque hay muchos charlatanes que te van a querer disminuir la obesidad, te van a prometer milagros, pero eso lo que va a hacer es afectarte más. Entonces, lo más importante es acudir con un médico, un nutriólogo o algún experto certificado que te pueda dar un mejor seguimiento. Entonces, este fue nuestro capítulo de una cápsula de los medicoblastos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.